Claudia Koch, ¿estás en Río Gallegos? Sí, estoy en Río Gallegos. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, un gusto escucharte. Lo mismo digo, y te quiero agradecer públicamente todo lo que haces por las personas con psoriasis allá en el sur, donde creo que es todavía más difícil que acá. Sí, pero un gusto. La verdad que contenta de poder ayudar a todos los pacientes que tienen psoriasis. Ay, vos sabés que es tan necesario en el sur. Yo digo siempre que del río Colorado para abajo, que hace mucho frío y mucho más en tu zona, tener psoriasis en un lugar frío duele mucho, es distinto. Duele. Es diferente estar en Salta o en Mendoza que estar en Río Gallegos, en Río Turbio, en el Calafate, es bien diferente. Totalmente, el frío hace que la piel se reseque mucho y que eso cause más prurito, más picazón, para que entiendan los pacientes. Así que yo les recalco a todos mis pacientes que un pilar fundamental del tratamiento es hidratar mucho la piel. Claro que ponerse sí. Crema todos los días. Claudia, contame un poquito cómo es la realidad de tu zona, de tu región. Ay, la realidad de mi zona en cuanto a la salud, ¿me decís, Silvia? Y sobre todo en cuanto a la psoriasis, pero si querés contame de todo. Y en realidad no es muy distinta del resto del país, creo. Sí, por ahí en algunos pacientes que tienen la obra social de acá de la provincia se dificulta un poco la aprobación de determinados medicamentos. Vos sabés perfectamente que los medicamentos nuevos son muy costosos. Sí. Y a veces eso traba un poco que autoricen la medicación para el paciente, pero bueno, no hay que bajar los brazos. ¿Le pasa lo mismo al paciente con artritis psoriásica o le es más fácil? Mira, yo con artritis psoriásica no tengo pacientes actualmente, pero eso los manejan más que nada los reumatólogos, y acá contamos con, gracias a Dios, ahora con 2 reumatólogos. Teníamos uno, ahora tenemos 2, uno afortunadamente está en el hospital, pero bueno, sí, es prácticamente lo mismo. Por ahí el auditor de distintas obras sociales, si no tiene conocimiento de lo que es la patología, porque lamentablemente a veces pasa que auditores no conocen bien la patología, creen que el tener psoriasis y no artritis psoriásica es más leve. Sí. Y no es así. Hoy sabemos que la enfermedad es una enfermedad sistémica, o sea que compromete órganos internos, no solo la piel. Y yo recalco mucho el tema del riesgo cardiovascular. Exacto. Eso a todos mis pacientes. Trato en la primera o en la segunda consulta para no apabullarlos, pero explicarles bien de qué se trata la patología. ¿Sabés que me sorprende que digas que todavía hay auditores que no saben? Porque hemos trabajado tanto en eso, ¿no? Y uno de pronto dice, pero bueno, a ver, ¿dónde se capacitan? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Conocen o no conocen las reglas? Es decir, si hoy tenés hasta un programa sur donde están cubiertos hasta 3 biológicos, ¿por qué no es posible que lo pueda tener una persona que está en Santa Cruz, no? Totalmente. Y además otra cosa que a mí me ha sorprendido en las charlas que hemos hecho en el sur es que veo enfermos muy graves. Sí. O sea, veo gente, o por ejemplo, gente que un camionero, ponele, que lo hemos visto varias veces, se inyecta un corticoide en Río Gallegos, va viniendo para el norte, se inyecta otro en Mendoza, o en Comodoro, y entonces después prácticamente llegan incendiados. Exactamente. Y entonces, viste, y ves eso y decís, pero sí, y además tenés médicos referentes, te tienen a vos, estás en el hospital, te movés por el Calafate, te movés por Río Turbio. En realidad es como que necesitamos a lo mejor hacer mucha más campaña en esos lugares para que haya más conciencia. Sí, yo creo que sí. De todas maneras, no te olvides, Silvia, que yo llegué acá en el año 2009, claro, obvio. Y hasta ese momento había médicos dermatólogos no actualizados en el tema, no porque sean, no sé, o sea, yo creo que deberíamos actualizarlo en todo lo que es la patología, y más en patologías crónicas. Hoy es fácil hacerlo para derivarlo. Claro. Y otra cosa con respecto a los corticoides, ya que vos lo mencionaste, yo les recalco a todos mis pacientes, porque me han llegado pacientes con corticoides, y les digo, por favor, si yo en algún momento me voy de la provincia, no estoy, si no tienen otro dermatólogo de referencia en psoriasis, el corticoide en la psoriasis está contraindicado, salvo el especialista en psoriasis se lo indique puntualmente, que son casos muy específicos cuando por ahí el paciente está internado. Exacto. Sí, pero si no se dejen inyectar corticoides, eso se los digo
para que lo tengan bien en cuenta. ¿Cómo atendés? ¿Cómo haces para atender en Río Gallegos, en Río Turbio y en Calafate? ¿Cómo dividís tu semana? O tu mes, va. Yo terminé renunciando al hospital con todo el dolor, digamos, porque yo siempre trabajé en salud pública, me formé en salud pública, vine acá en el 2009 y el año pasado, en octubre, terminé renunciando al hospital, pero por la situación terrible que está atravesando la provincia. Claro. Así que pero trato de acercarme a los pueblos y a Calafate hace 2 meses que voy nada más, una vez al mes, estos 2 últimos meses, y me encontré ya con pacientes con psoriasis moderada, por no decirse moderada, y les encaminé los estudios para cuando llegue nuevamente poder iniciar tratamiento. Pero sí, una vez al mes, aunque sea mientras todavía me dé el cuerpo, voy a tratar de viajar. ¿Y en Río Turbio? Y en Río Turbio también hay pacientitos, sí. Lo que pasa que al ir una vez al mes, quizás cuando vuelvo no consigue el paciente turno, trato de atender la mayor cantidad de gente posible, pero a veces cuesta. Claro. No es tan lejos, pero sí, digamos, las distancias no son como en Buenos Aires, para que el paciente sepa, o sea, el que está escuchando no sepa, acá las distancias mínimas son de 400, 300 kilómetros, o sea, son 3-4 horas de viaje. Sí. En una época invernal, yo a Turbio, por ejemplo, voy hace un año, pero en la temporada de este invierno tuve que suspender porque han cortado las rutas por el clima, digamos. Claro. ¿Tenés idea de qué comorbilidades van haciendo un estudio sobre qué comorbilidades se encuentran en las personas con psoriasis ahí en el sur? Es terrible el tema del sobrepeso, el sobrepeso, la obesidad, pero eso es prácticamente casi la mayoría de los pacientes, te podría decir el 90%. Wow. Y cuando uno empieza a estudiar al paciente, porque la mayoría de esos pacientes además se presentan con psoriasis moderada severa, uno tiene que comenzar el estudio para indicarle un tratamiento sistémico, o sea, vía oral o inyectable para el que no sepa. Y ahí uno después se empieza a encontrar con glucemias elevadas, o sea, azúcar elevado en sangre, lípidos, colesterol. O sea, andás con un síndrome metabólico. Exactamente, síndrome metabólico, para los que conocen bien de qué se trata, es el paciente que tiene sobrepeso, que es gordito, que por ahí tiene un poco el colesterol alto, los triglicéridos, el azúcar, presión alta, y todo eso en conjunto también eleva el riesgo cardiovascular. Obvio. Hoy se sabe, digamos, que la obesidad, el sobrepeso causa inflamación en el organismo. Y estamos hablando de psoriasis, que es una patología inflamatoria o autoinflamatoria, entonces es como un círculo vicioso. Claro. Si el paciente baja de pesos, hay muchos estudios que demuestran que eso mejora la patología. No que vaya a hacer que desaparezcan las lesiones, pero cuando el paciente baja de peso y está en tratamiento, responde mucho mejor que el que no baja de peso. Absolutamente. Así que sí, esa es otra de las cosas que yo les recalco a mis pacientes y les insisto, soy media pesadita, pero el bajar de peso, el comer sano, que es difícil. Es muy difícil también en lugares como esos. Sí. Donde, qué sé yo, a mí por lo menos el frío me da mucho hambre. Sí, a mí me pasó cuando llegué en el 2009, que era terrible, ¿no? Y cuando uno por ahí todavía no tiene amigos y familia, entonces uno se encerraba y comía. Pero sí, trato de charlarlo lo más natural posible con el paciente, porque así como el paciente que fuma, que es una adicción y que cuesta dejar de fumar, ¿sí? Yo tengo a mi esposo que es fumador, tengo a mi suegra, uno siempre tiene amigos allegados. ¿Hay mucho fumador ahí? ¿Cómo? ¿Hay mucho fumador allá? Sí, hay muchos fumadores. Acá el nivel de adicción creo que tiene que ver un poco con el clima, el aislamiento, que lleva muchas veces al paciente a comer más, como vos decís, y también a tomar más, a fumar más, es decir, hábitos poco saludables. Exactamente, sí. Bueno, Claudia, se nos acabó el tiempo. Me pongo a disposición de lo que necesites desde AEPSO y ayudarte en todo lo que podamos para toda la gente. Lo mismo digo, Silvia. De ahí de Santa Cruz. Te mando un abrazo muy grande. Otro para vos. Gracias. Chao, hasta luego.